Padre Michel Rodríguez, parte 1. Un apóstol del fin de los tiempos. Michel es el 23º hijo de 23 hijos. Cuando tenía 3 años, Dios comenzó a hablar con él y tenía conversaciones regulares con las simples palabras del entendimiento de un niño de 3 años. Michel recuerda estar sentado debajo de un gran árbol en las tierras de cultivo de su familia, detrás de su casa, y preguntarle a Dios: ¿quién hizo este árbol? Yo lo hice, Dios respondió. Cuando Dios pronunció la palabra yo, de repente, Michel recibió una gran visión de la tierra, el universo y de sí mismo, y comprendió que todo fue hecho y mantenido por Dios, al igual que el niño Francesco Forgione, que se convirtió en San Padre Pío. Michel pensó que todos tenían conversaciones tan audibles con el Padre. Desde los 3 años hasta los 6 años, Dios lo instruyó en la fe católica y le dio una educación teológica exhaustiva. Dios también le dijo, cuando tenía 3 años, que sería sacerdote. Alrededor de los 6 años, Michel se encontró por primera vez con el pecado y el diablo. De repente, sus ojos pudieron ver al demonio actuando en cierta persona, influyendo en su pensamiento, su manera y sus movimientos. El pequeño Michel podía ver visiblemente que esta persona tenía un corazón frío bloqueado por el amor. Y fue testigo del diablo, moviendo los brazos, las piernas y la cara de la persona. Asombrado, Michel le preguntó a Dios: ¿qué es eso? Dios Padre respondió: es el diablo quien actúa en una persona cuando está en pecado. ¿Qué es un pecado? La gente peca cada vez que hace algo contra mí, contra tus hermanos y hermanas, y contra mi voluntad y contra las enseñanzas que te doy. El padre Michel recuerda encontrarse con su propio pecado conscientemente por primera vez. Con 55 sobrinos, él era tío antes de nacer. En 2004 contó cuántos sobrinos nietos tenía y llegó a un total de 250, por lo que dejó de contar. Un día, cuando Michel jugaba con su pequeño sobrino Claude, el padre de Michel, llamado Émile, recogió a Claude, lo puso de pie en su regazo y lo hizo bailar y reír. Michel gruñó de celos. Cuando su padre finalmente dejó a Claude en el suelo, Michel le dijo a Claude de manera tentadora: ven afuera y juega conmigo. Cables eléctricos cubrían la cerca para evitar que los cerdos de su familia escaparan. Michel comenzó a empujar a Claude al azar en el cable. Al escuchar los gritos intermitentes de Claude, la madre de Michel miró hacia afuera y gritó: Michel, ¿qué estás haciendo? Jugando, le gritó de vuelta. Ese fue mi segundo pecado, relata el padre Michel. Mentí. Su madre lo trajo adentro y, para su castigo, lo hizo arrodillarse frente a la pared. ¿Por qué hiciste eso, Michel? Ella preguntó. Porque Claude estaba en la pierna de mi padre y lo hizo bailar y yo quería estar en su lugar. Michel, ¿no lo entiendes? Tu padre te quiere, tú eres su hijo y también ama a tu sobrino. Michel comenzó a gritar, al enterarse de que su padre también amaba a otro hijo además de él. Sintió que lo habían abofeteado. Era la primera vez que entendía que el amor no era solo para él, el amor era para todos. Era demasiado joven para ir a la confesión. El padre Michel dice: así que tuve que esperar. Me sentí culpable ante el padre, pero él fue muy bueno. Continuó hablando conmigo. Cuando Michel tenía 4 o 5 años, tenía un gran camión, un bloque de madera con 4 ruedas hechas con tapas de jarras, y estaba muy orgulloso de ello. Un día,
mientras jugaba con su camioneta frente a la casa de su familia, mientras hacía ruidos de motor de camioneta, escuchó a Dios Padre decir: Michelle. Sí, respondió todavía absorto en su juego. Un día viajarás. ¿Viajar? ¿Qué significa viajar? Irás a otros lugares. ¿Sin mi mamá? Sí. Oh, y volvió a hacer ruidos de camiones. El mensaje lo hizo preguntarse, pero no lo molestó mucho. Las palabras del padre cobraron vida recientemente, ya que de 2007 a 2019, el padre Michel ha viajado por Canadá y Estados Unidos, dando charlas y retiros sin su madre. Cuando Michel tenía 6 años, escuchó su nombre nuevamente. Cuando estaba jugando afuera, Michel, Michel, pero esta vez no reconoció que la voz venía de Dios. Miró a su alrededor, pero no había nadie allí. Sus hermanos no estaban en casa y sus otros hermanos estaban trabajando en el campo. Así que él entró a la casa. Mamá, ¿me llamaste? No. Alguien me llamó. No, no, ve a jugar afuera. Entonces lo hizo. Entonces oyó su nombre otra vez. Michel, Michel. La voz parecía tan cercana, pero al mismo tiempo tan lejos de él. Entró de nuevo. Mamá, ¿me llamaste? Escuché una voz, mamá. No, no, no. Ve y juega. Mientras jugaba afuera, la voz llamó el nombre de Michel por tercera vez. Cuando volvió a entrar a la casa, su madre dijo: La próxima vez que escuches la voz, di: Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Ese domingo, toda la familia de Michel fue a misa. No todos al mismo tiempo, y no en un automóvil. Recorrieron las 8 millas a caballo y el cabalgo por la parte trasera llena de baches. La primera lectura fue de Primera de Samuel, capítulo 3. Nuevamente, el Señor llamó a Samuel, quien se levantó y fue allí. Aquí estoy, dijo. ¿Me llamaste? Pero él respondió: No te llamé, hijo mío, vuelve a dormir. Cuando el Señor llamó a la lectura por tercera vez, Michel escuchó la famosa frase del profeta: Ve a dormir, y si te llaman, responde: Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. Las palabras de Eli fueron las palabras de su madre. La escritura continuó. Samuel creció y el Señor estaba con él, sin permitir que ninguna palabra suya no se cumpliera. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Michel se sentó en el banco, aturdido. Durante un breve periodo, en el 6.º año de Michel, el Señor dejó de hablarle a través de las locuciones, invitándolo a escuchar su voz a través de la palabra. Cuando Dios Padre reanudó las locuciones, su voz sonó diferente para Michel que la que había escuchado desde los 3 años. Este año también fue presentado a una nueva dimensión de la realidad. Un día, Michel corrió hacia su madre, aterrorizado. Mamá, vi esta cosa fea. Una bestia de unos 15 pies, 4.57 metros de altura, había aparecido en la propiedad de su familia. Era Satanás mismo. No te preocupes, le dijo su madre. Rezaremos el rosario juntos. Con la recitación del rosario, Michel fue testigo de las oraciones que arrojaban a Satanás de regreso al infierno. Mis padres eran santos, cuenta el padre Michel. Mi madre era muy fuerte, maternal, cariñosa y amorosa. Mi padre siempre fue un bromista. En sus últimos años, Emil sufrió tanto que luchó por respirar. Sin embargo, Michel nunca vio a su padre rebelarse ni quejarse contra Dios debido a su enfermedad. Cada año, los pulmones de Emil
jadeaban por más oxígeno y en este momento no había máquinas de oxígeno disponibles. En invierno la familia decidió mantener abiertas las ventanas y puertas porque el aire frío está más oxigenado. Todos los 23 miembros de la familia de Michelle estaban dispuestos a congelarse para que Emil pudiera sentirse mejor. Por la noche, Michelle miraba los carambanos que colgaban de su techo. El joven Michelle le preguntó a Dios Padre un día: ¿por qué mi papá tiene esta enfermedad? Dios respondió: ¿recuerdas cuando te hablé sobre el pecado original y cómo causa enfermedades en el cuerpo? Esto es una consecuencia del pecado original. Pero, ¿por qué el cáncer? Las debilidades en su cuerpo lo hicieron susceptible al cáncer, pero no es su culpa. Durante una tormenta masiva con 5 pies, 1.52 metros de nieve, Emil parecía estar cerca de la muerte y las carreteras estaban bloqueadas. La madre de Michelle le dijo a su hermano Gaitán que fuera a buscar un sacerdote. Gaitán salió corriendo en una moto de nieve y regresó con un sacerdote aferrado a su cintura, con un gran casco. El sacerdote entró en la habitación de Emil, le dijo los últimos ritos, rezó con él, volvió a ver a la madre de Michelle y se echó a reír. ¿Por qué te ríes?, ella preguntó. Oh, él no va a morir. ¿No? Porque está contando chistes. El padre de Michelle vivió otros 2 años. A través de este incidente, Dios Padre profundizó la comprensión de Michelle del poder de los sacramentos. Cuanto más crecía Michelle, más tenía que enfrentar el maligno, porque como resultó, la casa de su familia estaba embrujada. El pequeño Michelle sabía que el diablo lo perseguía cada vez que el diablo se sacudía y sacudía su hogar, o hacía ruidos de miedo que le provocaban escalofríos en la piel. Su padre también vio a Satanás en su casa, al igual que sus hermanas y hermanos, por lo que le dijeron a su párroco, debes bendecir nuestra casa porque el diablo está allí. Cuando el sacerdote vino y abrió la puerta de su casa, antes de pronunciar una oración, Satanás lanzó un rugido aterrador y el sacerdote se escapó. Entonces llamaron al obispo y tan pronto como abrió la puerta de su casa, el diablo bramó nuevamente. El obispo gritó: no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, y renunció antes de intentarlo. La familia Rodríguez tenía un lago en su propiedad y un día al atardecer, cuando Michelle tenía unos 7 años, su madre le dijo: ve y alimenta a los patos. Mamá, él tembló. ¿Estás seguro de que quieres que haga eso? Sí, tú puedes hacerlo. Mamá, es casi de noche y esa cosa me atrapará. No te preocupes, dijo. El hermano de Michelle, Garbais, al ver que estaba aterrorizado, se ofreció a acompañarlo. Cuando se acercaron al lago, de repente el suelo se abrió debajo de Michelle y 2 manos parecidas a animales de 4 pies, de 1.22 metros con largas uñas, surgieron del inframundo. Lo agarraron de la pierna y comenzaron a tirarlo con fuerza bajo la tierra. Garbais agarró las manos de Michelle e intentó sacarlo, pero la bestia era más fuerte. Terminé, pensó Michelle. Recordando a la Virgen María, gritó: María, Madre de Dios, por favor ayúdame. Una fuerza fuerte lo sacó repentinamente del agujero y corrió de regreso a la casa. Nunca nos preguntes de nuevo, mamá, ellos gritaron. Rezaremos el rosario. La madre de Michelle era una mujer de profunda piedad que confiaba en la oración y había experimentado muchos milagros en su vida. Poco después del nacimiento de Michelle, Emil tuvo un terrible accidente. Rezó a Santa Ana, la abuela del Señor,
y los dos hermanos de Michelle, que habían muerto a los 3 y 6 meses de edad, se le aparecieron en un halo de luz. No te preocupes, mamá, le dijeron. Papá llegará a tu casa mañana y estará contigo hasta que el bebé Michelle tenga 10 años. Sus palabras se hicieron realidad. El padre de Michelle regresó al día siguiente, vivió otros 10 años y murió de cáncer en los brazos de Michelle cuando Michelle tenía 10 años. Justo después de la muerte de Emil, toda la familia tuvo una reunión. Tenían que enfrentar la realidad de que debían tomar medidas con respecto al diablo en medio de ellos. Había sido su invitado inoportuno el tiempo suficiente. Impotentes de echarlo, decidieron quemar su hogar. Como la actividad de Satanás parecía estar dirigida contra el pequeño Michel, anunció a la familia: yo seré el que enciende el fuego. La familia de Michel hizo 6 agujeros en el piso de su gran casa, que albergaba a los 23 niños y a la madre de Michel. Vertió gasolina en todos los agujeros, encendió una cerilla y la arrojó. Un fuego estalló seguido de un gran viento que apagó las llamas. Encendió un segundo fósforo, lo arrojó y sucedió lo mismo. Antes de su tercer intento, rezó a la Madre de Dios para que la casa se quemara. Esta vez el fuego ardió y Michelle tuvo que correr a través de las llamas para llegar a la puerta principal, que estaba flanqueada a cada lado por 2 grandes ventanas. Las 2 ventanas se habían derrumbado y cuando salió corriendo por la puerta principal, 2 manos de fuego alcanzaron el exterior por donde había estado las ventanas para atraparlo. La madre de Michelle, justo afuera de las puertas principales, oró al Sagrado Corazón de Jesús y las manos se retiraron de su hogar en llamas. El padre Michel dice de este evento: esta fue una de las mejores decisiones que tomamos juntos como familia, porque tuvimos que comenzar la vida nuevamente en otra aldea, en un nuevo hogar, pero el diablo encontró otra forma de quedarse conmigo. Comencé a sufrir un dolor terrible debajo de mi piel, y cuando mamá me llevó a ver un médico, dijo: nunca he visto una enfermedad como esta en una persona joven. Solo le sucede a las personas mayores que están cerca de la muerte. Me dio medicamentos, pero no fue capaz de matar el dolor. Sentí que había algo dentro de mí, como una gran araña, y la única vez que encontré alivio fue cuando puse mi cuerpo sobre nuestra estufa de leña. Cuando hice esto, pude sentir cerca de mi corazón que este algo estaba muerto, y al mismo tiempo mi cuerpo no sintió el calor de la estufa. Todo fue muy extraño y mi madre también estaba confundida. Un día, la madre de Michelle se le acercó cuando estaba llorando de dolor. Escúchame, algo está mal. Esto no es del Señor. Lo sé, mamá, pero está en mí. No sé de qué se trata. Oremos y miremos el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces oraron ante la imagen del Señor. Ahora mira el Inmaculado Corazón de María. Le pediremos que te ponga a dormir para que el Señor pueda curarte. Michelle dijo esta oración con su madre y luego se durmió. Cuando despertó a la mañana siguiente, su cuerpo estaba completamente libre de dolor. Este algo se había caído de él hacia la cama. Luego quitaron las sábanas y las quemaron. Poco después, Michelle hizo su primera comunión. Como su familia era pobre, él no tenía un traje elegante, como lo llevaban los otros niños. Su madre hizo todo para Michelle y sus hermanos a mano. Aunque estaba tan bien vestido como su corazón y sus bolsillos podían hacerlo, se sentía tímido y cohibido por sus zapatos viejos, siendo el único niño presente sin zapatos nuevos y brillantes. Cuando llegó el momento de que Michelle recibiera su primera comunión, su mente no estaba presente.
estaba mentalmente en sus zapatos. Cuando dio un paso adelante para comunión, estaba mirando a sus pies. Levantó los ojos para ver a su santo párroco, el padre Jean-Marc, que conocía bien a su familia y sirvió a su pueblo en Quebec de habla francesa durante 30 años. El padre Jean-Marc levantó la hostia y mientras pronunciaba las palabras, el cuerpo de Cristo, un rayo de sol brillante estalló a través de las ventanas laterales de la iglesia, bañando solo al padre y a Michel en su luz. El sacerdote se congeló como suspendido, lo que le dio a Michel tiempo suficiente para decirle al Señor, perdón por mis zapatos. Luego recibió su primera comunión. A los 10 años, Michel tenía un sacerdote consejero espiritual. El sacerdote sabía que Michel tenía miedo a la oscuridad. También sabía que Michel se aterrorizaba cada vez que veía la cara fea del maligno, que a menudo se le revelaba. A los 12 años, Michel estaba trabajando en la iglesia después de la misa, cuando el sacerdote dijo, Michel, esta noche rezaremos juntos. Oh, vendrás al santuario y rezarás conmigo. Esa noche, Michel lo encontró en la iglesia. Me sentaré y rezaré a un lado de la iglesia, dijo el sacerdote, y tú harás lo mismo en el otro lado. Luego apagó todas las luces, se hizo el silencio. Oscuro, solo se veía la llama parpadeante de la vela del tabernáculo. ¿Por qué no estamos dejando las luces encendidas? Michel jadeó aterrorizado. No te preocupes. De repente la puerta del vestíbulo comenzó a temblar furiosamente. El sacerdote le dijo a Michel, ve a ver qué es. Oh Dios mío, tembló Michel, sintiendo que se estaba muriendo de miedo. Debemos irnos. No te moverás hacia el ruido. Caminarás. Cuando llegues a la puerta, ábrela. Michel obedeció y caminó hacia el ruido en la oscuridad. Los golpes y golpes sacudieron la puerta físicamente. El diablo quería entrar. Michel buscó a tientas la puerta de la iglesia en la oscuridad. Con mano temblorosa y miedo a la muerte inminente, abrió la puerta. Nada y nadie estaban allí. Volvió a sentarse con el sacerdote unos minutos. Entonces de repente los golpes y los retumbos se reanudaron. Vamos. Oh Dios mío. Mira de nuevo. Estoy asustado. Vamos, tienes que ir. Sacudiéndose en sus zapatos, Michel caminó en la oscuridad hacia la puerta del vestíbulo. Se abrió y tembló. Miró hacia el santuario de la iglesia, pero no había nada allí, así que regresó y se sentó. Esto sucedió por tercera vez con el mismo resultado. Volviendo a sentarse, pensó para sí mismo, voy a morir aquí y ahora. Luego, las luces del vestíbulo comenzaron a encenderse y a apagarse solas. Debes regresar y apagar las luces. Pero el interruptor de la luz ya estaba apagado. Estaba oscuro antes. Usted tiene que ir. Avanzando con un miedo atroz, Michel caminó hacia la parte trasera de la iglesia, atravesó la puerta del vestíbulo y encendió y apagó las luces. Las luces se quedaron apagadas. Se sentó de nuevo. Entonces, de repente todas las ventanas cerradas de la iglesia se abrieron al mismo tiempo. Michel jadeó, sintiendo que su corazón casi escapaba de su pecho. Este es el diablo, dijo su consejero espiritual, pero Jesús está aquí. Cuando estás con Jesús, nada puede asustarte. Sus palabras le dieron a Michel tanta fuerza que después de eso no sintió miedo. Todo se calmó y a partir de ese momento, Michel sintió que podía enfrentar cualquier situación oscura que su futuro pudiera traer. Ahora, dijo su consejero espiritual, puede ser un sacerdote. Michel decidió ingresar al seminario en Quebec y el Señor continuó afirmando su llamado. Un día su pastor, el padre Jean-Marc,
Vino a visitarnos. Michelle dijo, ¿recuerdas cuando recibiste tu primera comunión de mí hace varios años? Sí, pero lo que más recuerdo son mis zapatos. Se rieron hasta que rodaron la cabeza. Reuniendo su ingenio, el pastor dijo, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué? ¿Recuerdas los rayos del sol que nos cubrieron solo a nosotros dos? Sí, fue impresionante. Bueno, en ese momento recibí una palabra de Jesús. Oh, ¿qué fue? Cuando levanté la hostia, Jesús me dijo, el que recibirá mi cuerpo hoy, el que está frente a ti, será un sacerdote. Así que cuando escuché que ingresabas al seminario, quería decirte esto para darte el coraje de seguir avanzando. Necesitaría este coraje en los próximos años. Cuando comenzó a trabajar como vendedor de pescado de puerta en puerta para recaudar dinero para sus estudios, era el más vendido porque hacía reír tanto a la gente que compraban su pescado y ni siquiera sabía por qué se reían. La risa y la sonrisa del padre Michel son contagiosas al instante. En los primeros meses de seminario de Michel, fue con mucho a los 16 años, el peor estudiante de filosofía en su clase de 13 años. No entendió nada de lo que dijo el maestro y se desanimó. El rector se reunió con él y le dijo, no vas a superar tus estudios, tienes que volver a casa. No tienes capacidad para el seminario y ciertamente tampoco para estudios universitarios. Si puedes hacerlo con tus manos, eso será bueno para ti. Aplastado, Michel pensó para sí mismo, no soy un recipiente vacío. Fue a ver al profesor de filosofía, que parecía un poco perdido, dado su cabello despeinado y sus murmullos, pero era un verdadero genio. Era un sacerdote del Sagrado Corazón de Jesús que enseñaba física y tenía doctorados en matemáticas y filosofía. Quiero hablar contigo, dijo Michel. Ven. Después de seguirlo a su oficina, Michel compartió con él las palabras del rector. El sacerdote dejó escapar una gran carcajada. No sabe nada, no sabe nada. Oh, no te daré esta oración, y le entregó a Michel una oración de Santo Tomás de Aquino. Ven Espíritu Santo, divino Creador, la verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Derrama tu brillantez sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para expresarme. Guiar el comienzo de mi trabajo, dirigir su progreso y llevarlo a término con éxito. Esto lo pido a través de Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, viviendo y reinando contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Dirás esta oración, ¿me entiendes? Antes de irte a dormir y al levantarte por la mañana, ya verás, vamos. Michel salió de la excéntrica oficina del profesor pensando, podría regresar a casa o hacer lo que él dice y ver qué pasa. Decidió recitar la oración diariamente, pero aún así no entendía nada de filosofía. En el 30º día de decir la oración fielmente, Michel se sentó en su clase, escuchándolo, bla, bla, bla. Cuando de repente una voz le llamó la atención, sintió que entraba con un bang. Inmediatamente entendió no solo todo el material pesado y presente que el profesor había cubierto, sino también lo que iba a enseñar. Michel levantó la mano. Sí, Michel, profesor, lo que está diciendo es... Cuando terminó de hablar, el profesor aclamó. Oh, ¿ya ves? No solo has entendido mis lecciones pasadas y lo que estoy diciendo ahora, sino que me has dado mis cursos futuros.
Después de esto, los estudiantes comenzaron a venir a Michel para que él pudiera explicarles la filosofía. Se convirtió en otro maestro en el seminario. Después de un par de años, fue a una universidad para estudiar teología y también se convirtió en un mini maestro en esta materia. Comenzaron a llamarlo el toro de la facultad. Podía pararse frente a un profesor que estaba dando una enseñanza errónea y no solo desarmar sus argumentos, sino probar la enseñanza de la iglesia. Esto se debía a que el Padre Eterno ya le había enseñado teología a partir de los 3 años. El señor Michel dice que no tenía mérito en esto. La información estaba simplemente en su cabeza. Además, poseía una memoria fotográfica en este momento. Podía mirar la página de un libro, fotografiarla en su mente, luego cerrar los ojos, absorber la información y pasar a la página siguiente. Pero esta notable habilidad cambió más tarde en la vida después de que tuvo su primer ataque al corazón, 1 de 8. Después de un año de teología, Michel sintió que estaba perdiendo el tiempo, así que fue a ver al decano de la universidad. Tengo un problema, no estoy aprendiendo nada aquí, dijo. El padre Michel ahora comenta, imagina lo orgulloso que debo haber sonado, un pequeño tipo como yo. Esto es imposible. Ya sé todo lo que está enseñando. Está bien, ya veremos, te probaremos. 3 hombres con doctorados en teología prepararon exámenes completos para Michel y recibió una calificación de A. Eres demasiado joven para ser ordenado, dijo el decano, así que te quedarás aquí y estudiarás diferentes áreas de teología de tu elección, y yo te daré un doctorado en teología. Esto le dio a Michel mucho para aprender, y bajo la supervisión de la facultad, se sumergió en la Mariología, la teología de la Madre de Dios, la neumatología, la teología del Espíritu Santo, la teología de la gracia, los escritos de los padres de la Iglesia y otras áreas de la teología. La verdad era que estar en el seminario era difícil. Cuando Michel entró por primera vez, justo afuera de la puerta de la habitación, al lado de la suya, estaba sentado un demonio, observando y esperando. La actividad homosexual era desenfrenada ahí en este momento, y su vecino estaba recibiendo muchas visitas al anochecer. Michel escuchó todo a través de las paredes y podía oler oleadas de alcohol. Fue al rector y le contó la situación, nombrando al joven de al lado. En respuesta, el rector lo echó del seminario. Dijeron que era demasiado espiritual y lo acusaron de decir demasiado el rosario afuera en los terrenos del seminario. La noticia fue tan dolorosa para él que casi se desmayó al escucharla. Más tarde se enteraría de que el rector era uno de los visitantes nocturnos de su vecino del seminario. Michel regresó a casa, golpeado por una espada de tristeza y derrota, compuesto por el deseo de la gente de matar su vocación. El dolor era tan insoportable que sintió que le perforaba físicamente el corazón. Su madre rápidamente discernió su espíritu desinflado y dijo, Michel, mírame. Levantó la barbilla hacia abajo. ¿Recuerdas cuando rezamos juntos al Inmaculado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús? Sí, mamá. Si Jesús quiere que seas un sacerdote, entonces ningún hombre, nadie te detendrá. ¿Lo entiendes? Así que solo confía en Él y confía en Él. Algo animado por sus palabras, Michel decidió llamar a Alois Albert Bachon, arzobispo de Quebec. En ese momento que conocía a Michel porque había servido la misa como acólito. El arzobispo lo llamó de nuevo. Escuché que te molestaron. ¿Qué pasó? Michel le contó la historia, nombrando a todos y a cada uno de los involucrados. Poco después de eso, el arzobispo ingresó al seminario en secreto, a altas horas de la noche,
Al ir a la habitación del vecino de Michel, llamó a la puerta, se abrió. Haz las maletas y sal de aquí, él ordenó. Entonces el arzobispo fue a la puerta del rector. Toc, toc, toc. ¿Qué pasó?, dijo el sacerdote de ojos llorosos. ¿Cómo es que estás aquí? Estoy aquí porque esta es mi casa. ¿Qué ha sucedido? Acabo de echar a tu seminarista y ahora es tu turno. Esa noche el arzobispo Bachón limpió el seminario y pude volver a mis estudios. Terminó sus estudios teológicos y pasó a estudiar psicología, pero no todos estaban contentos con su sonido de bocina. Un día el arzobispo de Rimouski fue a ver a la madre de Michel para decirle que nadie lo ordenaría y que Michel ya no sería seminarista. La madre de Michel lo miró y dijo: Su Excelencia, hijo, mi hijo es un hombre que tiene libre albedrío, y Dios hará con él lo que quiere hacer. Puede que tengas una mitra en la cabeza, pero no eres Jesús. Eres solo un discípulo de Jesús. Cuando preparó mi sopa para muchos aquí, no estás invitado. Toma sopa en tu propia casa y yo haré la mía. Usted puede irse ahora. La madre de Michel dice: era una santa. No solo cuidaba de 23 niños, sino que siempre tenía una habitación en su casa familiar para los mendigos que pasaban y necesitaban una obra de caridad para quedarse. Pero ya no había espacio para el arzobispo. La madre de Michel sufrió mucho por Michel. Ella le ofreció todo lo que pudo para ayudarlo a convertirse en sacerdote. Michel continuó involucrándose en el ministerio y fue asignado para ser el liturgista principal de la arquidiócesis de Ramonsky y para servir la vida litúrgica de otras 3 diócesis. Luego fue a la diócesis de Amos para unirse a una fraternidad fundada por un sacerdote, pero cuando sus hombres fueron ordenados, el obispo los envió a ser sacerdotes diocesanos, por lo que tuvo que cerrar la fraternidad. Michel regresó a Montreal y abrió un centro para jóvenes con problemas de 18 a 21 años que viven en la calle, involucrados en drogas y prostitución. Para entonces también tenía un título en psicoanálisis. Michel aconsejó a los jóvenes, les dio esperanza y un futuro, y reunió a muchas personas para que trabajaran con él por la causa. Alrededor de este tiempo, la madre de Michel contrajo cáncer, y él sabía en su corazón que no viviría mucho. La noche antes de su muerte, Michel le dijo a la Virgen María: no puedo ver a mi madre así. Es demasiado. Por favor, haz algo. O cúrala durante la noche, o ven y tómala. Cuando se fue a dormir, tuvo un sueño en el que vio a su padre, Emil, parado en un gran campo de trigo dorado, muy a su derecha. La madre de Michel apareció entonces en el extremo izquierdo del campo. Emil comenzó a mover los brazos y le indicó a su esposa que se acercara a él mientras miraba a Michel y sonreía. Emil luego miró a Michel e inclinó la cabeza. Michel sabía que esto significaba que ella moriría. Su madre caminó hacia el centro del campo, se detuvo, miró una vez más a Michel y luego a Emil, quien la llamó nuevamente. Ella le sonrió a Michel por última vez y luego caminó hacia su esposo. La madre de Michel murió al día siguiente. 5 minutos antes de la medianoche, el padre Michel cuenta, para decirle lo maravillosa que fue, durante sus últimas 4 horas de vida, iluminó su habitación de hospital. La luz irradiaba de su cuerpo y todas las enfermeras y médicos del Hospital del Sagrado Corazón en Montreal vinieron a ver lo que llamaron el fenómeno. No sabían que el resplandor que emanaba de ella era un signo de su santidad. Semanas después de la muerte de su madre, Michel recibió una llamada telefónica de un sacerdote amigo suyo, invitándolo a cantar en una misa de ordenación en la diócesis de Hearst, en Ontario, Canadá.
Lo necesitaba para cantar la letanía de los santos y una canción para el Espíritu Santo, con notas altas que nadie más podría alcanzar. Michelle estuvo de acuerdo. El obispo de Hertz, Roger Alfred Dispati, estaba presente y cuando se arrodilló de cara al altar ante la letanía de los santos, escuchó una voz que le decía: Mi hijo, el que está cantando la letanía de mis santos, quiero que lo ordenes. El obispo sacudió la cabeza, miró a su alrededor y pensó para sí mismo: Me he vuelto loco, estoy escuchando una voz. Intentando ignorarlo, se concentró en rezar la letanía de los santos más profundamente, pero la voz volvió. Hijo mío, escucha. El que está cantando la letanía de mis santos, quiero que lo ordenen. El obispo Despatie se dio cuenta entonces de que era la voz de Jesús. Cuando terminó el servicio, el obispo se acercó a Michelle y le preguntó: ¿Quieres ser ordenado sacerdote? Él le respondió: Sí, me gustaría. Te estoy llamando en este momento, dijo. Michelle se echó a reír. Había tenido tanta dificultad con la jerarquía que asumió que el obispo estaba bromeando. ¿En serio? Te estoy llamando ahora. Está bien, replicó, pero no quiero venir a servir como pastor pastoral, laico. Si me quieres, vendré a ti como futuro sacerdote. Sí, esto es lo que quiero. Bueno. Michelle renunció a su cargo como presidente director de servicios psicológicos de la organización que fundó en Montreal, y solo unos días después el obispo de Spati lo llamó para decirle: serás ordenado y asignado a la iglesia de la Asunción de la Virgen María. ¿Estás seguro?, respondió Michelle. ¿Por qué? Está bien, murmuró Michelle, sin entusiasmo. Su corazón cayó porque a los 11 o 12 años, cuando estaba rezando frente a la estatua de Nuestra Señora de Todas las Gracias de la iglesia de su ciudad natal, Nuestra Señora le dijo: un día serás ordenado sacerdote bajo mi inmaculado corazón. Y agregó que sería ordenado en una iglesia llamada Inmaculada Concepción de la Virgen María. No, algo está mal, pensó Michelle. Quizás le he entendido mal, mamá. 2 o 3 días después recibió otra llamada del obispo. Michelle, tengo un problema. No puedo mover al pastor de la iglesia de la Asunción de la Virgen María, así que tengo que mudarte. Voy a ubicarte en la iglesia de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, donde serás ordenado. Sí, sí, Michelle exclamó antes de que el obispo pudiera terminar su oración. Así Michelle final se convirtió en el padre Michel Rodriguez a los 30 años. Michelle había tenido la costumbre durante años de decirle a su ángel de la guarda: después de ti, cuando entraría en su habitación. Pero el día de su ordenación, cuando regresó a su habitación y dijo: por favor, ve delante de mí, escuchó a su ángel decir: no, ve delante de mí. Eres un sacerdote ahora. Muchos años después, el obispo de Spati le dijo a padre Michel: escuché la voz de Jesús solo una vez en mi vida y fue por tu ordenación. Entonces Michel Rodriguez fue ordenado sacerdote por el obispo de Hertz en Ontario, Canadá. Roger Alfred Despatie, reconociendo los dones extraordinarios del padre Michel, lo hizo director de formación de sacerdotes poco antes de la muerte del obispo. Irás a Montreal para conocer a los padres sulpicianos, dijo, y arregló para el padre Michel encontrarse con el superior de una orden en la iglesia de la que nunca había oído hablar. Poco después, el padre Michel se convirtió en sacerdote sulpiciano y profesor de seminario en Montreal. A este deber se le agregó el papel de exorcista, capellán del hospital y pastor de 3 parroquias. El sacerdocio del padre Michel nunca fue ordinario. En la víspera de Navidad de 2009, una parroquia en Montreal no pudo encontrar un pastor para celebrar sus misas a las 8:10 de la mañana. Voy a ir, pensó el padre Michel, San Miguel es mi santo patrón.
La misa de Nochebuena comenzó como una ceremonia normal, repleta de 3 balcones que se desbordaron, y luego de repente el Espíritu Santo se derramó sobre todos los presentes, como un Pentecostés. La experiencia fue lo más gloriosa que el padre Michel no tiene palabras para describir. Cuando los espíritus de la gente se levantaron, pasaron de cantar una canción de Navidad a levantar las manos en alabanza. Algunos de ellos cantaron repentinamente en lenguas. El sonido era tan fuerte que la gente detuvo sus autos y entró a la iglesia desde la calle, preguntándose qué podría estar pasando adentro. El padre Michel flotaba en el espíritu y sintió que la electricidad lo atravesaba mientras predicaba. Estoy en mi elemento, él pensó. Luego vino la misa de las 10 de la mañana. Todavía electrificado, el padre Michel esperaba ver a la gente volver a encender el fuego del espíritu. No mirando desde los bancos, había un mar de rostros hoscos. El padre Michel comenta: cuando el Espíritu Santo, Jesús y el Padre te dan un caramelo, no te dan el mismo 2 veces. Pidiendo otro Pentecostés, le dijo al Señor: haz algo, por favor. Poco después, todos escucharon un grito proveniente del tercer balcón. ¡Ayuda! El padre Michel sabía que algo grave había sucedido, así que dejó de predicar y corrió. ¿Hay algún médico aquí? Llamó y 4 de ellos subieron corriendo las escaleras más allá de él. Cuando llegó al tercer balcón, resoplando y resoplando, los médicos estaban haciendo compresiones manuales en el pecho de una mujer que se había derrumbado. Después de tratar de revivirla, le dijeron: está terminado, padre, ella está muerta. ¿Qué? ¿Muerta? ¿Esta noche? En cualquier otro momento, el padre Michel hubiera aceptado esto porque sabía que la Navidad era uno de los mejores momentos para morir. Un día en que Dios da la bienvenida a las almas en gran número. Pero en este momento, y no sabía por qué, luchó contra eso. Se arrodilló al lado del cuerpo de la mujer y todo desapareció a su alrededor. Él gritó: ¿terminado? ¿Cómo es que, padre? ¿Cómo puede morir esta mujer esta noche? No puedo aceptarlo. ¿Qué estás haciendo? Esto es Navidad, la Navidad de tu hijo. Se supone que nadie aquí estará muerto esta noche. Se supone que debes dar vida. Y olvidó que su micrófono de solapa estaba encendido. Toda la iglesia escuchó todo alto y claro. En su angustia, él puso su mano sobre el pecho y declaró: en el nombre del Señor Jesús, vuelve. Con un fuerte jadeo que se escuchó de toda la iglesia, la mujer tomó una gran bocanada de aire y volvió a entrar en su cuerpo. Luego se levantó de un salto y comenzó a bailar delante del padre Michel, y los médicos parecían confundidos. Padre, estoy muy bien. Nunca me he sentido mejor en mi vida. Para. Debes ir al hospital, insistió. No quiero ir al hospital. Alguien había llamado a una ambulancia que estaba esperando afuera. Escúchame, le dijo con palabras que el espíritu le dio. Irás al hospital, no encontrarás nada, volverás y cuando lo hagas, las puertas de la parte de atrás de la iglesia se abrirán. Verá un corredor de vapor desde el río San Lorenzo que ingresa a la iglesia. El invierno en Montreal puede caer a 20 grados bajo cero. Pasarás a través de esta nube y a medida que emerjas, recibirás la Sagrada Comunión, como si fuera una aparición. Ella solo lo miró y dijo: sí. El padre Michel regresó al santuario de la iglesia y vio que todos estaban arrodillados en silencio. ¿Qué he hecho?, él se preguntó. Continuó diciendo la Santa Misa, y cuando estaba entregado a la comunión a las últimas personas en la fila, todos escucharon un fuerte crujido. Las puertas en la parte posterior de la iglesia, que no se habían abierto en unos 100 años, se abrieron lentamente por sí mismas y la niebla del río San Lorenzo se vertió como un corredor en el centro de la iglesia. La mujer estaba oculta a la vista mientras caminaba a través de la nube de vapor. Cuando la niebla se disipó,
apareció milagrosamente delante del padre Michel. Cuando recibió la Sagrada Comunión, todos en la iglesia, llenos de asombro, se pusieron de pie espontáneamente y aplaudieron con un estruendoso aplauso. El Señor había orquestado quizá uno de los mayores clímax de la fe que uno puede tener: ver a una mujer resucitada de la muerte, recibir el cuerpo de Jesucristo, rodeando de una nube en la víspera del nacimiento del Salvador. Cuando el padre Michel condujo a su casa al seminario, Dios Padre le estaba dictando la corona para el Padre Eterno, que el padre Michel no lo había sabido antes de que el Padre lo instruyera en ella todo el camino a casa. El padre Michel quedó tan imbuido de la gracia del Padre que la oración del Padre Nuestro respiró y vio dentro de él. Cuando llegó a casa al final del día, estaba tan lleno del aliento viviente de Dios que flotó en su habitación. Señor, padre Michel se rió entre dientes. Debemos dormir ahora porque mañana tenemos un largo día. Dios Padre, sin embargo, tenía otros planes. A las 2:30 de la mañana. La cama del padre Michel comenzó a moverse de un lado a otro y vio a San Benito José Labre de pie junto a su cama, sacudiendo su hombro para despertarlo. San Benito José Labre fue un laico francés de la década de 1700 que fue llamado por Dios para ser un mendigo solitario, dotado de dones espirituales extraordinarios. A veces fue visto en varias iglesias, al mismo tiempo adorando a Jesús y en la Eucaristía. Solo otros 2 o 3 santos en la historia de la iglesia han tenido este don de ubicación múltiple. Hoy el cuerpo de San Benito José Labre es incorrupto y flexible. Hablando de lo que sucedió después, el padre Michel dice: conozco la voz del Padre, conozco la voz de Jesús, conozco la voz de la Virgen María y también conozco la voz de mi ángel guardián. Pero la voz que escuché a continuación no pude identificarla porque era muy profunda. Fue la fuente de todo. No estaba seguro de quién estaba hablando. Pensé que tal vez era la Trinidad, hablando como una sola. El padre Michel escuchó la voz que decía: estar. Entonces lo hizo. Ve a la computadora. Así que se acercó y se sentó en su escritorio. Escuchar y escribir. Entonces Dios Padre procedió a dictar toda la constitución para una nueva orden religiosa, escribiendo a 63 palabras por minuto. No podía seguir el ritmo. No puedo seguirle. Él se quejó. Estás yendo demasiado rápido. El padre Michel escuchó al padre reírse y disminuyó la velocidad por él. Dios le dijo al padre Michel que la orden se llamaría la Fraternidad Apostólica de San José Benedicto Labre. Una rama sería para familias comprometidas con la vida cristiana, otra para hermanas consagradas y otra para futuros sacerdotes y diáconos. Entonces el padre de repente tomó al padre Michel lejos con él. Se encontró volando sobre un pedazo de tierra en la diócesis de Amos, en el norte de Quebec, donde Dios quería esta nueva fraternidad de vida semimonástica. Dios le mostró el monasterio que se construiría y el río detrás de él. Luego dirigió al padre Michel dentro de sus paredes y pasaron juntos por sus habitaciones. El padre Michel podía ver todo con gran detalle, lo que necesitaría la fraternidad como se vería. Entonces Dios le mostró un segundo edificio del monasterio y su interior, dejando una huella de todo en su mente. El padre Michel comenzó a entrar en pánico. Lo que el padre le pedía parecía demasiado grande, demasiado. Ya estaba enseñando en el seminario formado futuros sacerdotes de la iglesia. Era pastor, sacerdote en la catedral y exorcista. ¿Cómo podría Dios pedirle que formara otra comunidad? Él le dijo a Dios: no puedo hacer esto, Padre. Ya sabes cómo soy. He tenido 8 ataques al corazón y cáncer 3 veces. Moriré. ¿Por qué no eliges a alguien inteligente? Un buen teólogo. ¿Por qué no eliges a alguien con buena salud?
El padre Michel aprendió que no se debe discutir demasiado con el padre. De repente, todo desapareció y fue suspendido como el polvo en el universo. Podía ver todos los planetas, el sol y las estrellas, las galaxias, todo. Había abierto libros de astronomía y había visto bellas imágenes del universo, pero no se comparaban con la grandeza que lo rodeaba. Entonces Dios Padre habló. Sus estruendosas palabras que emanaron de la fuente de toda la vida hicieron que cada célula de su cuerpo vibrara intensamente. Ustedes, raza humana, ustedes que los creé con mi amor, que cometieron pecado. Cuando Dios pronunció la palabra pecado, el padre Michel pensó que moriría, esta vez de verdad. Entonces oyó a Jesús decir, Michel, con una voz suave y amorosa, completamente diferente a la del Padre. Con el sonido de su nombre, entró en las cámaras del Sagrado Corazón de Jesús. En sus propias palabras, el padre Michel recuerda. La primera cámara estaban todos los sacerdotes y obispos llamados a representarlo en la tierra. En la segunda cámara estaban todos los bautizados. En el tercero estaban aquellos que no conocían de Jesús, que tenían que ser evangelizados. Y en el cuarto estaba toda la creación de Dios en la tierra y en el universo. Comprendí que en Él y por medio de Él, por la voluntad del Padre, tenemos nuestra existencia. Pude ver y escuchar los latidos del corazón de Jesús, que se hizo eco de amor del Eterno. Pude ver el flujo de su sangre, nutriendo y dando armonía a todo. En cada instante de nuestras vidas, su sangre nos atraviesa y toca todos los niveles del universo por completo. Nunca olvidaré los latidos del corazón de Jesús. Entonces Jesús dijo su nombre otra vez, Michel, y vio los monasterios, la tierra y todo lo que el Padre le había mostrado. ¿No sabes que todo lo que mi Padre te ha pedido que hagas ya existe? Eres solo su sirviente y encontrarás personas que te ayudarán. El padre Michel dice, les puedo asegurar que en este momento ajusté todo mi aprendizaje teológico en unos segundos. Sí, padre, dijo, lo haré. Y de repente estaba de vuelta en casa sentado frente a su computadora. El padre Michel dice, cuando regresé el padre comenzó a mostrarme muchas cosas que sucederían en el mundo. Todo lo que estoy compartiendo también se lo digo a mi obispo. No tengo No tengo secretos. Él y otros obispos han aprobado la nueva orden, así que no tuve más remedio que seguir adelante porque soy un sacerdote de la iglesia. Desde entonces el Padre ha arreglado todo. Tenemos la tierra, hemos comenzado la construcción del primer monasterio y estamos pidiendo fondos para el segundo. Está preparando la iglesia del futuro y un refugio para sacerdotes. Por eso nos pidió que construyéramos el nuevo monasterio y por eso le pidió a la gente que me ayude. No es para ayudarme, es para ayudar al Padre. Y me mostró que estoy preparando a los sacerdotes para el futuro de la iglesia. El futuro de la iglesia está en sus manos. Nuestro obispo aprobó la nueva orden a través de la iglesia y durante la ceremonia, cuando bendijo nuestras vestimentas y me puso la nueva vestimenta como el primer abad del nuevo monasterio, escuché la voz de la Virgen María diciendo, llamo al apóstol de los últimos tiempos. Nota, el padre Michel también escuchó a San Miguel Arcángel llamar a la iglesia a ora con la Madre de Dios para que resuciten los apóstoles de los últimos días. Por lo tanto, el padre Michel no es el único llamado a ser testigo de estos tiempos finales. Y entonces escuché, yo llamo a una nueva orden de la iglesia.